Hola jóvenes, ¿cómo están? Soy el profesor Reiner. Continuamos estudiando el simulador de la Siemens, en este caso Logosoft Comfort. El día de hoy pues estaremos hablando del contador. El concepto de contador pues ya lo hemos estudiado bastante en varias ocasiones anteriores. Hoy vamos a enseñar cómo usar el contador acá en el software. Entonces acá nosotros tenemos tres tipos de contadores. Este es uno de los que más utilizamos. Como todos sabemos, el contador, como él hace un conteo, necesita un punto de conexión para reset, necesita un punto de conexión para el conteo y la señal que direcciona pues para cuando este manda a activar un contacto. En el caso de los contadores que tenemos acá, pues este contador pues ya hemos estudiado de que él puede hacer, en el caso de FluidSync teníamos un contador en orden ascendente y también podíamos buscar otro en orden descendente. En el caso de acá tenemos el mismo, puede ser adelante o hacia atrás, o sea ascendente en orden descendente. Entonces yo voy a hacer un ejemplo en orden descendente. Entonces ascendente, perdón, vamos a ponerle cuatro eventos. Bien, para hacer la prueba la voy a hacer manual y después vamos a hacer un ejemplo. Entonces acá yo voy a poner un contacto, lo voy a dejar así, I1, lo vamos a conectar a su reset. Entonces I1 va a ser el reset, después venimos a conectar un I2, lo vamos a conectar acá para realizar o que él realice un conteo. Después vamos a poner un contacto normalmente abierto asociado a el contador. Entonces este va a pertenecer al contador para que hagamos una prueba de su funcionamiento. Y de último pues vamos a poner una bobina, una salida, una lámpara, puede ser cualquier cosa. En este caso solo vamos a ver su actuar. Entonces aquí para hacer la prueba vamos a hacerlo de esta manera manual, conectando solo al contador. Aquí tenemos en la simulación. Entonces a ver si aquí yo creo que tenemos los dos contactos de manera de pulsador, lo vamos a cambiar a no, correcto, están de pulsador, está muy bien. Entonces miremos acá, está en 0. Entonces cuando yo, el de conteo es el I2. Entonces cuando yo realice el primer pulso, cuenta 1. El segundo pulso, cuenta 2. El tercero, cuenta 3. Y en el cuarto pulso, él manda a energizar su contacto y de esa manera manda a encender la bobina. Acá yo reseteo y se apaga el sistema. Vamos a hacer un zoom acá, en esta parte de acá, para que podamos ver cómo funciona esto. Entonces venimos I2, pulsamos una vez, 2 veces, 3 veces y en la cuarta él se enciende. Acá yo reseteo y se apaga. Lo vuelvo a hacer 1, 2, 3, 4 y aquí yo reseteo. Entonces ahora volvemos a nuestra pantalla normal y de esta manera es como nosotros vamos a tener siempre el funcionamiento de un contador. Ahora volvemos al ejercicio anterior. En el ejercicio anterior nosotros teníamos el accionar de un cilindro de simple efecto. Entonces ahora lo hemos variado los tiempos y vamos a trabajarlo de esta manera. Al pulsar S1, 2 segundos después él sale. Regresa después de 4 segundos repitiéndose el ciclo hasta pulsar paro. O bien cuando se tiene un conteo de 6 ciclos. Entonces acá lo que se hace necesario es utilizar un contador. Entonces el esquema ya lo tenemos. Solo vamos a agregar el contador. El contador lo vamos a agregar acá. Este punto de conexión es el punto, va a ir conectado a la línea en donde va a realizar un conteo. Por lo tanto nosotros vamos a realizarlo vamos a decir así, cada vez que se active el timer 2. Acá dice que es compatible, lo conectamos acá. El primer punto de conexión es el reset. Entonces sería bueno que utilicemos otro contacto o bien el mismo contacto de encendido. Entonces yo voy a usar I2. Vengo acá a nuestro árbol de contactos acá y voy a utilizar el S1. Porque el S1 es encendido. Entonces vamos a poner lo que pertenece al I2. Y de esa manera el mismo encendido lo va a resetear. Acá lo vamos a poner. Incluso lo vamos a poner acá. Y de esa manera aquí lo tenemos. Bien, ahora sí nosotros vamos a hacer una simulación. Parte del video no salió en donde yo he elaborado, bueno, voy a explicarlo así, este contacto. Bueno, cuando ya tenemos conectado lo que tenemos que hacer es entrar aquí, ponerle los 6 ciclos. Yo le he puesto menos cantidad de ciclos para la demostración. Le voy a poner 3 ahorita. Cuando él termine de hacer su conteo de 3 ciclos, va a mandar a accionar un contacto. El contacto lo voy a poner en un punto específico en donde me mande a cortar la corriente eléctrica de todo el sistema. En todo caso va a ser acá al inicio.
en serie a nuestro apagado. Entonces ahora sí, haciendo esta prueba, pues vamos a ir a la simulación, ¿ya? Pulsamos, como podemos observar, ahora va a estar alternando el encendido y el apagado de la electroválvula, o sea, en este caso va a ser la salida Q1, y aquí en el contador nosotros podemos observar de que está realizando su conteo. Cuando llegue a 3 se va a mandar a accionar su contacto normalmente cerrado. Cuando este se abre, se quita la corriente a todo el sistema y ahí termina. Le voy a aplicar un zoom para que solo miremos acá el contador y miremos acá. Entonces cuando yo le dé el pulso a I1, el contacto también va a mandar a resetear el contador. Ahorita está en 3 y se va a mandar a poner en 0 y va a iniciar el proceso. Entonces venimos, perdón, este es en el pulsador encendido, que es I2. Ahí vimos que el valor se puso en 0 y está realizando el conteo. Vamos a ver que la lámpara se debe encender 3 ocasiones. La lámpara que indica el LED de la electroválvula. Ahí ya van 2, hace falta 1. Cuando se enciende por tercera vez, inmediatamente manda a accionar su contacto y se apaga el sistema. Y de esta manera, pues entonces es que finaliza todo lo que nosotros estamos llamando como la simulación de una electroválvula para un cilindro de simple efecto. Y nada, pues ahí hemos terminado la explicación de cómo usar un contador. Y bueno, espero que nuestra información les esté ayudando. Les pido a todos estos que están viendo el vídeo, pues que se unan a nuestro canal de YouTube y que compartan este contenido para que llegue a más personas. Sin nada más a que se referencie, bueno, me despido a todos ustedes. Soy el profesor Reiner. Como siempre, les deseo lo mejor.